Bienvenidos a una nueva emisión de Nuestras Historias, programa destinado a difundir los cortometrajes realizados por estudiantes de la provincia de Córdoba. Queremos agradecer a Cristian Carnaghi, que es director del Centro Cultural La Casa de Pepino, situada en Fructuoso Rivera 287, que nos cede este espacio para la grabación de todos nuestros programas. En la emisión de hoy podremos disfrutar del cortometraje El Perdón del IPEN 114 Arturo Jaureche. También una entrevista en profundidad y con sentimiento a Ezequiel Colazo, quien fue el protagonista y director de este corto. Y por último, cerramos el programa de hoy con una entrevista al conductor del principal noticiero de Córdoba, Gustavo Tobi. Si sos docente o alumno de un colegio de la provincia de Córdoba y querés que pasemos tu corto, acá les dejamos los teléfonos de producción para que se comuniquen. Nosotros estaremos realizando una selección y clasificación de los cortos que serán emitidos. El cortometraje Perdón se trata de la historia de Ezequiel, quien a su corta edad sufre la pérdida de su padre. Y su mamá queda afectada por esta situación, quien lo deja al cuidado de su abuela por tiempo indeterminado. Pasados los años, un día toca la puerta y recibe la visita inesperada de su madre. ¿Vamos a verlo? Desde que tengo noción, tengo recuerdos de mi padre. Aunque son muy escasos, por cosas de la vida, mi padre no me vio crecer. Él falleció cuando yo apenas tenía 5 años. Ya pasaron 14 años, y obviamente, de mucho no me puedo acordar. En mi inocencia pensaba que era feliz, pero de ahí, todo dio un giro. Y anda a jugar. ¿Para qué tenés tanto juguete? Anda a jugar. ¿A dónde te vas? No, no te vas a ningún lado. Te vas adentro. Anda a acostarte. Qué hartante, Dios. No solo el fallecimiento de mi padre me afectó a mí, sino también a mi madre. Tuvo un cambio muy repentino en su forma de ser. Me trataba como si fuera un desconocido, y cuando pensaba que las cosas no podían empeorar. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, hija, ¿cómo estás? Te encargo el nene allí en la mochila, me voy a trabajar. ¿Te pasó algo? No, me voy a trabajar. ¿A qué hora volvés, hija? La abuela estaba desayunando solita. Justo viniste para desayunar con la abuela. Abuela. Sí, mi amor. ¿Cuándo viene? Ah, ya viene, ya va a venir. Quédate tranquilo. Oh, ¿qué te pasa, mi amor? Abuela. ¿Cuándo viene mamá? Ah, ya viene la mamá. Mira, te olvidaste las galletas que estaban ricas. ¿Quieres ver una peli con la abuela? Bueno. Vamos, ya está la comida. Venga, mi amor, venga. Oh, no se ha sacado de guardapolvo todavía. Ya está la comidita. ¿Cómo le ha ido en su primer día de clase? Bien. Bien, después lo pone bien ordenadito allá en su habitación, ¿sabe? Bueno, siéntese. Le ha ido muy bien. ¿Cómo es la seño? Cuénteme, ¿cómo es la seño? Buenita, buenita. Ay, mi amor, qué lindo. Bueno, pero cuando empiecen a dar tarea,
Ahí se tiene que poner las pilas. Pero usted es tan inteligente que va a hacer todo. Todo, le va a ir muy bien. Gracias a Dios tenía a mis abuelos, 2 personas dignas de ser. Comencé la primaria y todo parecía ir bien. Pasaron los años y ni cuenta me daba que no tenía padres, ya que mis abuelos me mimaban en todo. Mira lo que me dieron. Hola, mi hija. Ay, qué hermosa que está, mi amor. Meses esperando por esto. Oh, por fin te la trajeron. Ya estás en el Mira, último año, mi cielo. Ya te llegó. Estoy en el último año gracias a vos. No, mi amor, gracias a vos. Vos hiciste todo, mi cielo. Te quiero tanto, tanto. Tanto. 9 años después de que mi madre me abandonó, un día como cualquier otro, suena el timbre. Y era ella, la mujer que no veía hace años. ¿A mí? Le clavé la mirada y no podía reaccionar. La mujer que me abandonó estaba al frente mío y sin decirle nada la abracé y en ese momento la perdoné. Si algo aprendí de mis abuelos es a perdonar. Aprendí a levantarme y no ahogarme en mi orgullo. Aprendí que perdonar te hace libre. Acabamos de ver un excelente cortometraje, El Perdón, del director Ezequiel Colazo. Una hermosa historia. Nosotros queríamos saber un poco más de esta historia verídica, por eso le realizamos una entrevista a Ezequiel Colazo, quien nos comentó cómo surgió la historia, cómo lo filmaron y aparte aprovechó para dejarnos un gran mensaje de vida. Bienvenido, Ezequiel, a nuestras historias. Gracias por estar en este espacio. Contando más o menos cómo surgió la idea de contar tu historia en un corto. Bueno, ahí yo soy del colegio IPEN 114, Arturo Jauregui. En un día de clase normal llegó el profesor con la idea de hacer un corto. Y no, digo, qué viaje. Yo sinceramente prefería la prueba antes de escribir todo eso. Y bueno, no quedó otra, era por la nota. Así que, bueno, escribimos, cada compañero escribió su historia. Muchas historias muy lindas, por cierto. Y bueno, cuando terminamos de escribir las historias, había que pasar a leer al frente de todos para luego realizar la votación. Sí. Y bueno, cuando en el momento de la votación quedó esta, El Perdón, la que hice yo. ¿Y qué sacas de positivo, capaz de positivo o negativo de esta experiencia? Y de positivo, lo dice específicamente el título, El Perdón. Hoy en día a las personas les cuesta, es lo que de mi punto de vista yo veo que les cuesta muchísimo perdonar. Yo he pasado por situaciones en que a mí mismo me ha costado mucho perdonar a las personas. Y hoy en día, en un mundo donde el amor de muchos se enfría, creo que no hay mejor forma de liberarse que perdonar. Por eso hice esa historia, es una historia verídica de lo que me pasó a mí. Y yo viví con ese tiempo, con esa raíz de amargura mucho tiempo. Y lo único que me hizo libre de no pensar más, no maquinarme más la cabeza con ese tema fue perdonar. Simplemente perdonar. ¿Y cómo está, la situación ahora con tu madre? No sé, ¿cómo conviven después de esto de perdonar? ¿Cómo siguió tu vida?
¿Cómo te encontrás ahora con todo eso? Y gracias a Dios, desde el momento ese de que sanó todo, convivimos excelente. Ella es una excelente madre, me cumple todos mis caprichos. Y eso, no encuentro otras palabras para decir que fue, desde ese momento es otra persona. Específicamente vos, ¿cómo te sentiste con ya el corto realizado? ¿Te sentiste conforme, que le faltó algo? ¿Se plasmó bien lo que vos querías proyectar, digamos? Sí, me sentí bastante bien. Después de que le agarré la mano ya quería hacer película. Pero no sé, bastante cómodo. Los profesores que fueron invitados a hacer papeles ahí, muy buena onda. Incluso después de que se filmó el corto, se cerró todo, mensajes de agradecimientos de profesores que era una experiencia única para ellos en hacer este tipo de cosas, y la verdad que eso me hizo sentir mucho mejor. Sentir bien a otras personas me hizo sentir mucho mejor. Coméntanos cómo es tu situación hoy en día, qué andas, qué estudias, no sé qué hobbies tenés, si a partir de ese corto, no sé, surgió algo. Sí, lo que saqué de positivo de ese corto, que para mí dejó un buen mensaje para el resto de jóvenes, adolescentes, que a lo mejor están pasando por la misma o una situación más complicada y que piensan en el suicidio o ir por un mal camino. Y yo creo que con esto dejo un buen mensaje que demuestra que el suicidio o las drogas o el alcohol no es lo que soluciona los problemas, para nada. Y me siento conforme con eso y me siento muy bien, de corazón me siento muy bien. Y actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Historia, el primer año que estoy haciendo. De hobby tengo la música, el fútbol. Por lo que me alcanza el tiempo es eso, en un momento. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías? Recién acabas de decir que está bueno tomar este corto, que vos decís te sentís muy bien de decirles que hay otra salida y demás. Lo que yo les diría, como te dije recién, que no hay otra salida, que no sea Dios primeramente, los principios que inculca la familia, porque yo vengo de una familia disfuncional, no es como normalmente se ve, padre, madre, hijos. A mí me criaron mis abuelos toda mi vida, pero me han inculcado principios muy fundamentales. Yo creo que la primera salida es Dios, antes que todo, y es lo único, para mí es lo único. No hay drogas, no hay alcohol, no hay fiestas que llenen ese vacío. Y es lo que a mí me hizo bien, sinceramente me hizo bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, y compartirnos tu historia. Hemos podido disfrutar de una emotiva entrevista. Gracias, Ezequiel, por abrirte y contarnos un poquito más de tu vida. Le mandamos un saludo enorme a la mamá de Ezequiel y a toda su familia. Ahora vamos a una breve pausa y en el próximo bloque tendremos la entrevista a Cristian Carnaghi, director del Centro Cultural Casa de Pepino, un breve resumen de lo que fue la capacitación audiovisual de nuestras historias y la frutilla de postre. La entrevista a Gustavo Tobi. No es tu problema, te vas a meter. Anda a saber qué hizo para terminar así. Pero, ¿cómo no ¿Te vamos? metes? Terminas un día vos también.
Ya es grande, si se metió sola puede salir sola. O alguien la obliga a estar adentro. Ya fue. Qué linda nena. Pero qué seria. A ver, una sonrisa. ¿Ustedes ya se vacunaron contra la neumonía? No. A ver si encima me enfermo. A mí no me hace falta. No creo que me muera por una neumonía. Eso mismo decía mi abuelo. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. Las vacunas son seguras y no producen la enfermedad. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Estamos de regreso con más Nuestras Historias. Ahora vamos a compartirles una entrevista realizada a Cristian Carnaghi, director del Centro Cultural Casa de Pepino, quien nos comentó un poco cómo es el funcionamiento del Centro Cultural y qué actividades se van a realizar en el mes de julio. Hola Cristian, contanos un poco las actividades que hacen en general en la Casa de Pepino. Dale, ¿cómo andas, Eliana? Bueno, te cuento un poquito. Acá en Casa de Pepino nosotros tenemos todas actividades que tengan que ver con la parte artística. Al ser un centro cultural, cualquier tipo de actividad nos viene bien. Es un lugar abierto a la comunidad, es gratuito, entonces cualquier persona puede venir a hacer cualquier tipo de actividad. Y se mueve en lo que es literatura, música, mini teatro, algo de cine. Tenemos un eje también dedicado a los niños, donde hay títeres, donde hay por ahí lo que es narración oral. Y tenemos un fuerte que son las artes visuales, porque tenemos 3 lugares de exposición. Una planta alta dedicada a lo que es arte contemporáneo. En este momento está Espacio Garín, este año, con un curador que traen ellos, obviamente siempre vinculado con lo que es Casa de Pepino. Y bueno, la idea es tratar de mostrar un poco lo que son los artistas locales de Córdoba, referido a lo que es arte contemporáneo. Después tenemos una galería, que es otro espacio de exposición, y tenemos una sala principal, que es donde hacemos todas las actividades, que es otra sala de exposición. Lo que es sala principal siempre está vinculado más a lo que es la memoria efectiva de lo que fue este almacén de ramos generales de principios del siglo XX, entonces son muestras más nostálgicas, y ya galería corta un poquito, es como un intermedio entre lo que es arte contemporáneo y esta muestra nostálgica que te digo, entonces por ahí hay arte algo digital, hay fotografía, pero bueno, ese es uno de nuestros fuertes. Y después, como te digo, tenemos literatura, hay mucho lo que es presentación de libro, obviamente también invitamos siempre a la gente que por ahí tenga alguna actividad que quiera hacer, a venir. Esta es una sala que tiene espacio para unas 60 personas sentadas. Nosotros contamos con un chico pero importante equipo de sonido por si necesitan algún micrófono. Se puede hacer algunos mini conciertos, la acústica es buena. Así que bueno, más o menos esas son las actividades que hacemos. Casi siempre de miércoles a domingo tenemos lleno. Por ahí hacemos dentro del mismo día 2 actividades.
Y bueno, nada, los invitamos a todos a venirse a Casa de Pepino a disfrutar de lo que es el arte acá de Córdoba. Cristian, ¿nos podés contar un poco las actividades que hay en julio? Obvio, nosotros acá en julio tenemos 2 actividades centrales. Una de lo que son títeres en vacaciones de invierno, va a haber 2 compañías todos los días de las vacaciones a las 5 de la tarde con una entrada muy económica de 100 pesos, obras para toda la familia, así que bueno, ya sabe la gente que puede traer a sus hijos. Y después tenemos otra actividad muy linda que se llama Sacale Punta, que la está haciendo un chico, Fere Dueli. Él es dibujante, hace historietas y bueno, invitamos a todas personas, sepan o no sepan dibujar, todos los miércoles de julio a las 7 de la tarde a formar parte de esta actividad. Nosotros acá le damos todos los materiales, ellos tienen que venir, como te digo, sepan o no sepan dibujar, a dibujar, a hacer historietas, a hacer dibujo, a hacer pintura, todo lo que el profe les vaya diciendo, y también es gratuito, así que bueno, tenemos julio a full. Continuamos con más nuestras historias. Ahora vamos a compartirles un breve resumen de lo que fue la capacitación audiovisual del proyecto Nuestras Historias, que se realiza cada año en el subsuelo del Pabellón Argentina. En esta instancia, los jóvenes adquieren herramientas teóricas y prácticas para la realización de sus cortos. Participaron los IPEM 114, 136, 184 y 323 y el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Unquillo. ¿Vamos a verlo? Finalizando el programa y vamos a disfrutar de la primera parte de una entrevista súper interesante y productiva realizada al conductor del principal noticiero de Córdoba, Gustavo Tobi. ¿Vamos a verla? Nos encontramos con el conductor del principal noticiero de Córdoba. Bienvenido, Gustavo, del programa Nuestras Historias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por tu tiempo. Queríamos saber cómo es la vida de Gustavo Tobi. ¿Cómo es un día en la vida de Gustavo Tobi? Bueno, todo depende de las noticias. Es decir, normalmente el día comienza muy temprano porque el noticiero va temprano. El noticiero sale a las 12 y entonces hay que tener, por lo menos la base lista, hay que tenerla alrededor de las 9:30 de la mañana, está lo que nosotros le llamamos la base. De manera tal que hay que hacer una evaluación entre los hechos que tienen trascendencia continuada, digamos así, renovar todo lo que, es decir, lo último que pasó en el día anterior, la noticia que sigue, actualizarla si tiene continuidad, si ha tenido mucha relevancia una noticia que haya sido de los últimos momentos, entonces sí la incluimos, pero después manda la noticia. Hay veces que tenés todo estructurado y de golpe, qué sé yo, se cayeron las Torres Gemelas, por decir algo, ¿no es cierto? Todo lo demás queda relegado. De manera tal que eso es una base y después hay que tener en cuenta que en Córdoba, al igual que en el país y en otros lugares del mundo, las noticias fuertes comienzan a producirse de las 10:30 de la mañana en adelante, de manera tal que muchas de las cosas que acontecen están aconteciendo mientras el noticiero está en el aire, de manera tal que es un cambio permanente. Bueno, y el día termina, como te decía recién fuera de cámara, cuando se termina la noticia, porque los periodistas no hacemos bulones, si no vamos por tanto ni ninguna de esas cosas.
hay un horario determinado. Mi horario es matutino, pero eso no implica que, por ejemplo, producida la noticia de la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente de la Nación, eran las 5:30 de la tarde, me viene urgente acá porque, aunque yo no salgo en Telenoche, yo sé que mi aporte puede ser importante y además me gusta estar cerca de la cocina de las noticias, así que ese es el tema. ¿Qué fue lo que te inspiró para seguir esta carrera y qué te inspira para seguir? Porque uno podría decir, bueno, es conocido, pero continúa, digamos, en la televisión. ¿Qué es lo que te lleva a continuar? A mí me lleva a continuar, en años como este, por ejemplo, pienso que tengo una responsabilidad enorme porque pienso que la palabra mía puede llegar a digamos así, a clarificar las cosas a mucha gente que está absolutamente desorientada. Es un momento de gran incertidumbre y aquí está en juego directamente el proceso democrático, de manera tal que yo creo que mi palabra, en un sentido o el otro, puede llegar a ser importante para todos aquellos que realmente aman la democracia en el país. Eso es uno de los motivos por los cuales en este año en particular ese es el principal motor, pero el principal motor que yo he tenido a lo largo de toda mi carrera ha sido tratar de educar, aunque más no sea a través de la televisión, un ratito a la gente para clarificar cosas y señalar la importancia de la educación, porque es un tema que lamentablemente no se toca, no es prioritario, y es la forma en que han cambiado los países que han evolucionado en el mundo. Lo primero que han hecho ha sido cambiar la educación, porque si no cambias la educación, tenés procesos dictatoriales, tenés teocracias como las que existen, muchas de ellas en el Medio Oriente, y pensamientos únicos, y todo eso es algo consecuencia de la falta de educación de la gente. Es decir, un pueblo bien educado es imposible que sea dominado por cualquier autócrata. Ese es el tema. Eso es lo que he tratado siempre, y sobre todo poner sobre la mesa los problemas básicos, porque como falta de educación, hay falta de preparación para el trabajo. Al haber falta de preparación del trabajo hay pobreza, al haber pobreza hay falta de vivienda, al haber falta de vivienda y falta de trabajo hay delincuencia. Está todo concatenado, pero el eslabón principal es la educación. Entonces, desde la corrección en el lenguaje hasta la mejor forma de comportamiento y el resaltar los hechos positivos, yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que tiene que tener el periodismo, y dentro de ese derrotero lo fundamental es exigirle a aquellos que son responsables de llevar adelante la educación en el país que hagan lo que tienen que hacer. Y por supuesto, por eso es muchas veces la actitud que siempre he tenido muy crítica hacia a los gobernantes, sean y fueren del color político que fueren, ¿no? Y en tu larga experiencia, ¿cuál es un hecho que te haya como marcado, o que digas, si eso fue lo que me cambió, o sea, en hechos puntuales que sea memorable, o que siempre esté en una reunión y diga, sí, tal año me pasó tal cosa como importante o recordable, o sea, memorable, perdón? Sí, no te puedo decir que haya sido solo uno, pero sí una época. Y lo peor fue la época de la dictadura militar, ¿no? Porque me tocaba estar en la calle, me tocaba tener algunos hechos realmente muy terribles, porque no podían ser otra cosa. Y entonces lo que más me tocó fue la reacción mía ante ese hecho. Era épocas de la lucha contra el terrorismo por parte de las Fuerzas Armadas. Y teníamos información de que había habido un tiroteo muy importante en Barrio Las Flores. Entonces no sabíamos exactamente dónde era, sabíamos que el tiroteo había sido en Barrio Las Flores. Entonces, cada vez que se producía un procedimiento de esas características, los militares hacían que la gente cerrara las puertas, así que nadie sabía exactamente dónde era. Y yo llegué a ese lugar por el olor a sangre. El olor a sangre me condujo hacia el lugar donde estaba esa gente. Y yo sí conocía muy bien el olor a sangre porque estudié medicina. Y entonces
a pesar de que fueron tan solo 3 años, yo me metía en todas partes y participaba de algunas operaciones, y el olor a sangre era algo que lo tenía perfectamente identificado. Y cuando entramos a ese lugar, la sangre que había en el piso era de aproximadamente 4 centímetros, es decir, casi nos resbalábamos en la sangre porque los muertos eran 5 y se habían desangrado porque los militares eran terribles, eran unos carniceros, los habían acribillado. Entonces cubrí la nota, y entonces después dije, ¿cómo puede ser posible que yo haya podido hacer esa nota y mantener una frialdad para hacerla? ¿Cómo es posible que yo haya pasado por una experiencia tan terrible y que no me haya dado cuenta en el momento de lo espantoso de lo que estaba viviendo? Es decir, eran seres humanos, equivocados o no, asesinos a lo mejor ellos mismos, como eran muchos terroristas, pero eran seres humanos, y tener que pasar por esa experiencia espantosa y ver lo que teníamos que cubrir a diario y poder mantener la calma para hacer una nota de ese tipo, me sorprendía a mí mismo. Y eso, yo dije, bueno, después de estas cosas, ¿qué me queda por ver? Y realmente he visto muchas cosas terribles, a lo mejor más pequeñas, el hambre de la gente, por ejemplo, que es terrible porque también es una forma de matar a la gente, y que me conmueven mucho más que en aquel entonces, cuando eso me tendría que haber marcado. Pero yo creo que eso es uno de los sucesos que a uno le señalan que si tenés pasta o no tenés pasta para esto que estás haciendo. Pero no te lo tenés que olvidar nunca, nunca más te tenés que olvidar de esas cosas. Ese fue un hecho del cual yo no tengo fecha exacta. Fue en la época más terrible de la lucha de los militares en contra del terrorismo. Es decir, que debe haber sido por allí, por el 76, 77, muy probablemente puede haber sido. Pero uno de los tantos hechos más, ¿no? Y que después de eso ni siquiera quedó registro, porque los mismos militares se llevaban el material, venían a hacer un procedimiento. Hemos finalizado otra emisión de Nuestras Historias. Los esperamos nuevamente el sábado que viene a las 15 horas por el canal 15.2 de la TDA. Recuerden, si sos docente o alumno y querés que pasemos tu corto, acá le dejamos nuevamente los teléfonos de producción para que se comuniquen. Nosotros estaremos haciendo una selección y clasificación de los cortos que serán emitidos. Recuerden, nos estaremos viendo el sábado que viene a las 15 horas por el canal 15.2 de la TDA. Chao, chao.